Luz y sal, reunir y servir. Vamos a comenzar nuestra lección 46, invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a discernir, a entender lo que Dios quiere decirnos en esta lección. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Lección 46. Hacia la integración eclesial. Vamos a comenzar esta lección teniendo como eje principal toda esta tarea y esta labor que la Iglesia ha hecho a través del tiempo para salvaguardar estos valores y no se pierdan a través de la historia del hombre. Como por ejemplo, nosotros podemos recordar que en el siglo V después de Cristo viene una decadencia del Imperio Romano que continúa hasta el siglo XV, etapa que se le conoce como la Edad Media. En el siglo V los bárbaros pues invaden a Roma y van destruyendo todo vestigio, toda señal, toda huella de una cultura que tenía mucha riqueza y en sus escritos y en su cultura, y pues va desapareciendo poco a poco con el tiempo. Sin embargo, hay una corporación que se enfrenta a estos invasores para ponerles un freno a su avance y tratar de rescatar todo este conocimiento. Pues esa corporación es la Iglesia. La Iglesia, a través del tiempo, a través de toda esta etapa, que fueron casi 10 siglos, la Iglesia guarda todos estos valores y se dedica a la enseñanza. Como todos estos valores estaban guardados en bibliotecas y escuelas de los monasterios o en claustros conventuales, quedaron ahí guardados y reservados. Por lo tanto, la Iglesia tenía todo este acervo de conocimiento y era transmitido y ejercido por los sacerdotes y religiosos que sí se dedicaban a rebuscar esta sabiduría antigua y a tratar de rescatarla y llevarla a las nuevas generaciones. Entonces le toca a la Iglesia pues edificar una sociedad moderna. Ya en el siglo XVI ya comienza una nueva etapa que conocemos como el Renacimiento, que es reencontrar con esos antiguos valores y ese antiguo conocimiento, rescatarlo y darlo a conocer. Y de todo esto surgen nuevos adelantos, nuevas civilizaciones, fruto de la ciencia y la técnica, ¿sí?, que dieron lugar a esta etapa del Renacimiento. La Iglesia entonces devuelve a la humanidad todo este conocimiento que recibió de una humanidad antigua y fija los cimientos hacia una nueva civilización. Una civilización moderna, pues las culturas surgidas así fueron cunas de numerosos pueblos que junto con ella pues llevaron muy lejos la fe cristiana. De este modo pues el cristianismo llega hasta las nuevas culturas, pero no solo eso, sino las enriquece con una espiritualidad muy particular. Es otra verdad que todos los dirigentes sociales y religiosos afirman: la ciencia y la técnica, el aumento del índice intelectual, la especialización pues cada vez más fragmentaria del saber, la escolaridad, el conocimiento que nos da la escuela, hoy más difundida, llega a todos los estratos de la sociedad, contribuye a una nueva transformación social. Nos encontramos entonces ante una nueva civilización, cambios mucho más agudos, muchos valores que antes se consideraban importantes, hoy se disminuyen o en muchas ocasiones hasta se descartan. Muchos principios morales y obligaciones pues han sido opacados o disminuidos en su importancia
y puede ser que hasta anulados por una humanidad que se volvió más racional, más materialista, más hedonista, esto es, teniendo al placer como un valor primordial, más acomoditicia. De hecho, muchos grupos humanos pues han sido víctimas de la miseria más extrema. Otros también han sustituido la doctrina de Cristo con otras ideologías. Muchos son escépticos, mucha gente ignora muchas cuestiones de religión. Se arrastran por falsos líderes, falsos profetas y un sinnúmero de sectas comienzan a surgir. Sí, es la despedida de una civilización que se hunde y el saludo de una cultura nueva que surge. Un nuevo cambio que la Iglesia tiene que confrontar una vez más, porque ella es la única institución en el mundo que tiene la garantía de permanecer hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Pues porque fue instituida por Jesús. Tiene el reto de salvar a la humanidad del desastre que lo amenaza, de los cambios que ya están aquí. El único camino para enfrentar esta creciente paganización de la cristiandad, pues consiste en movilizarnos con una formación amplia y profunda a todos los miembros de la Iglesia, por un camino de una fe y un compromiso bautismal. Tras esta nueva civilización, muchos papas han hablado y se han pronunciado. Tenemos el ejemplo del Papa Pío XII, que en una frase dijo, las condiciones del momento que ese viraje de la historia reclama hoy, más imperiosamente que nunca, el apostolado de los seglares, haciendo referencia a que en esta nueva civilización se necesita la colaboración de los seglares. Recordemos que seglares son las personas que no están consagradas a una vida religiosa, laicos, que viven en ambientes donde los sacerdotes o los religiosos no pueden entrar. Después vemos al Papa Paulo VI con una frase que me llama la atención: es la hora de los laicos, es la hora de las almas que han comprendido que ser cristiano es una fortuna, pero también un gran peso, un peligro y un deber. Es preciso trabajar hoy, porque mañana ya sería tarde. Tenemos también al Papa Juan Pablo II que afirma, según el plan de Dios, el cumplir con su propia tarea, el laicado ofrece un gran servicio de amorosa ayuda a sus pastores en Cristo. Como vemos, los papas han vuelto su mirada hacia los laicos, hacia los seglares, hacia esta nueva civilización, para llegar a ambientes remotos donde posiblemente algunos sacerdotes, por la labor que tienen, no pueden abarcar. Los laicos estamos inmiscuidos en muchos ambientes, como puede ser la oficina, el mercado, la casa, el trabajo, el autobús, el transporte público. Los laicos tenemos entonces más lugares donde nos podemos desenvolver. Viene una meditación del Evangelio que nos habla más claramente sobre esta misión de los laicos, donde en Mateo 10, capítulo 16, Jesús nos hace una recomendación. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mí os llevarán ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en ese momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermana y padre a hijo,
Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esa os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebú, cuanto más a sus domésticos. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean cómo en este Evangelio Jesús hay una doble intención. Por un lado, advertirnos de los peligros del mundo, pero también asegurarnos que Él estará con nosotros y que no tengamos miedo a esa misión a la que nos manda. Y así surge nuestra obra, con esta tarea y en miras a esta misión tan importante, surge nuestra obra llamada Escuela de Pastoral. Nuestra obra tiene un espíritu en una obra lo entendemos como la esencia de esta obra, de suerte que si ese espíritu faltara, pues la obra dejaría de existir, aunque cuando se conservaran sus rasgos exteriores y las apariencias perceptibles por los sentidos. Y el espíritu de esta obra apostólica, basada principalmente con sus órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial y Semillero de Vocaciones, se debe de tener una idea concreta de su ser, de su existencia y de sus fines. Por ejemplo, tenemos el principio generador. El principio generador es algo que se emprende. Es el espíritu que hace que una obra se ponga en marcha y actúe y consiga lo que se propone. En esta obra es el compromiso que adquirimos como cristianos en el momento del bautismo. Es la correspondencia a una criatura que está agradecida con su Dios y que está deseosa de compartir el bien con los demás. Son todos aquellos proyectos que se emprenden año con año en esta obra apostólica y que gracias al Espíritu Santo que nos ilumina para llevar a cabo esta tarea evangelizadora de Cristo, el principio fructificador. Este principio fructificador logra producir en abundancia, proporcional a la vitalidad del fruto apetecido. Es la entrega generosa del apóstol laico al servicio del Señor para darle gloria y salvar a sus hermanos. Adquiere este espíritu, pues el alumno que sin conocer barreras, que sin conocer los peligros, pues se convierte al reino de Dios y que quiere ser miembro de esta Iglesia Católica, miembro activo de esta Iglesia Católica. En el inciso C tenemos el carácter íntimo del ser, que es lo que hace que sea lo que es y que no sea lo que no es. En esta obra apostólica es el espíritu de servicio puesto a las órdenes de la jerarquía para trabajar en donde se nos pida y trabajar en colaboración con la parroquia. A través del párroco y la parroquia, pues el apóstol ve al obispo y a la iglesia local y a través de ellos mira al Papa y a toda la Iglesia universal. ¿Por qué es importante conservar al Espíritu? Pues desde luego que existen muchas obras de piedad y muchas obras apostólicas dentro de la Iglesia y todas ellas pues son muy estimadas. Cada una tiene su propio espíritu para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todas las obras apostólicas merecen nuestra admiración y estima. Por el éxito de todas ellas, pues debemos de pedir al Padre
para que nos ayude y nos guíe en este caminar. Los caminos en el apostolado, el espíritu de cada obra y los métodos son diferentes, pero sin embargo, a través de cada uno de ellos podemos llegar a esta unidad. Es por eso que esta obra tiene sus peculiaridades en el método que utiliza para llevar a cabo su apostolado. El objetivo inmediato pues consiste en la formación de dirigentes de la parroquia. Ese es su objetivo inmediato de la escuela de pastoral. Indirectamente pues ayudar a la integración de la parroquia, como bien lo decía el Concilio Vaticano II, ¿no? Un principio básico consiste en ofrecer a todos los movimientos de la parroquia su servicio de instrucción elemental sobre religión cristiana. Otro principio del método pues es atraer a todos los cristianos que frecuentan o no la parroquia para que se integren al instituto de formación o al semillero de vocaciones y consigan a través de su formación espiritual, moral o intelectual que se incorporen a la parroquia como miembros vivos y activos de ella. La multiplicación de la feligresía evangelizada y practicante y el incremento de muchos colaboradores dentro de la parroquia, con el párroco y con la pastoral diocesana en torno al obispo. El equipo laico al servicio de la pastoral debe de llevar a cabo la formación apostólica de sus alumnos y dirigentes en los ambientes que son extraños a la parroquia, en los cuales los sacerdotes y los religiosos no son muy aceptados o de plano ni siquiera tienen acceso, ¿no? Estos ambientes llamados ambientes naturales porque pues obedecen al desenvolvimiento de la vida ordinaria de los hombres, tanto como la escuela, el taller, la oficina, los transportes populares, etcétera, ¿no? Esta es la misión que Cristo nos enseñó, que tenemos que llevar a cabo, que te invitamos a casi ya a concluir este curso de primer año de la Escuela de Pastoral. Te invitamos a que te unas a esta misión que Cristo nos encomendó, a que te unas a esta labor apostólica que con amor llevamos a cabo, por amor a Dios, por agradecimiento a que Él nos creó, por agradecimiento a todos los bienes y dones recibidos por Él. Te invitamos a que te sumes a esta obra apostólica. Hay veces invertimos tiempo en cosas materiales, en lograr cosas temporales. ¿Por qué no invertir tiempo en las cosas que nos llevan a una vida eterna, a un reino de Dios? ¿Por qué no invertir tiempo en lo realmente importante? En Escuela de Pastoral, hablando un poco ya sobre la administración y dando seguimiento a la parte administrativa que se lleva en Escuela de Pastoral, la figura del colector es muy importante. Hablaremos sobre el reporte de donativos, porque es importante que los alumnos que comiencen a formarse dentro del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial cubran su donativo de manera generosa y oportuna, pues porque de esta manera el instituto nos puede proporcionar los recursos para nuestra formación, proveer de todo el material a los miembros de la obra, así como a todo el alumnado. El colector pues es el miembro del equipo de servicio encargado de todo el movimiento económico y utilitario del centro. A él se le debe de dirigir todos en búsqueda de material y se han de entregar a él los donativos. El colector debe de recibir del director el material que llega, conservarlo y distribuirlo en la forma debida, estar al pendiente de las fallas en la recepción y solicitar a la coordinación general todo aquello que haga falta. Va a hacer entrega al alumnado del material del día al final de la clase, la lección de la semana siguiente y la tarea de la lección que ese día se impartió. El objeto de dar la lección por adelantado es permitir que los alumnos al recibirla puedan estudiarla durante la semana y de este modo sea más comprensible la exposición y más abundante la aportación en el círculo de reflexión.
¿Y el reporte en qué consiste? Bueno, pues cuando los alumnos de la escuela de pastoral son a la vez donadores de Zagales del Buen Pastor, se emplea el siguiente formato. Es un reporte que tiene como nombre Zagales del Buen Pastor AR, A Asociación, R Religiosa. Pues por medio de él la obra es reconocida ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. Tenemos que demostrar que como católicos y ciudadanos somos personas disciplinadas, conscientes de nuestras obligaciones y que cumplimos con nuestros deberes religiosos y también cívicos. Es necesario que el alumno aporte su donativo de inscripción o bien que solicite una beca para que pueda considerarse vigente en cada año lectivo. Solicitud de beca: cuando el alumno se encuentre en condiciones económicas precarias para solicitar la beca total o parcial, para lo cual deberá llenar la forma de solicitud correspondiente. Por la palabra beca y becado se da a saber que la persona está en situación económica precaria y no puede aportar los donativos, lo que no será obstáculo para que siga recaudando sus lecciones, con tal de que su nombre y folio sigan apareciendo en la lista del reporte del donativo. Con esta parte terminamos la lección número 46. Llevemos a cabo esta misión, llevemos a cabo esta integración eclesial. La labor es mucha y los trabajadores pocos. Súmate a estos trabajadores, súmate a estos obreros que Cristo te llama día con día. Dile sí a Cristo, es el momento. Que Dios los bendiga.